de nuestro movimiento, ¿no? Digo, de poder entender que cuando nos organizamos, cuando empezamos a plantear, cuando empezamos a poner en tensión determinadas cuestiones, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la discapacidad históricamente fue planteado en estos últimos 30, 40 años, por ejemplo, principalmente en la cima de esa, la cuestión de la discapacidad, con tres actores principales. Primero, grandes prestadores de servicios. Segundo, organizaciones para personas con discapacidad. Y tercero, cuarto o quinto lugar, organizaciones de personas con discapacidad. Y a mí me parece que es tan importante las prestaciones de servicios que acompañan y dan mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, y las organizaciones para personas con discapacidad, en algunos casos de padres, para llevar adelante y pelear por el derecho y la dignidad de sus hijos. Pero es importante que eso se revierta de alguna manera y que en primer lugar esté las organizaciones de personas con discapacidad. Por el resto está supeditado a eso. Las prestaciones de servicios están supeditadas a la mejor condición de vida de la persona con discapacidad. Y las organizaciones para personas con discapacidad acompañan los derechos de las personas con discapacidad. Porque si no, terminamos discutiendo otro tipo de cosas. Y a mí me parece que hay que discutir el derecho de la persona con discapacidad a una vida digna, plena, y a desempeñarse lo mejor posible en una sociedad, ¿no? Tanto educación, trabajo, salud, recreación, cuestión de cultura, y pensar desde ese punto de vista. Por eso a mí me parece importante la participación concreta y efectiva de la persona con discapacidad, que se involucre en las decisiones que se tomen, en la participación de las organizaciones sociales, civiles, culturales, sindicales, políticas, en todos lados, para poder transversalizar la temática, empezar a meter el tema como una cuestión importante en la agenda pública, teniendo en cuenta que somos en este momento más de 6 millones de personas con discapacidad en el país, y que si a eso le sumamos la cuestión de la familia, digamos, somos muchos más. Una de cada 4 casas, hogares en el país tiene una persona con discapacidad en su seno, digamos, ¿no? O sea que me parece a mí fundamental que profundicemos, avancemos en la organización de los colectivos de personas con discapacidad, para poder meter la temática en las organizaciones. Se vienen momentos complejos, yo creo que está clarísima mi posición política al respecto, y que es importante que podamos generar redes de contención, de apoyo y de discusión para que este tema no decaiga, porque sabemos lo que pasó entre el 2015 y el 2019 que respecto a la persona con discapacidad y la pérdida de derechos. Y ahora se viene bastante más complejo, o sea que tenemos que estar, y las organizaciones del pueblo tienen que estar, tiene que ser un tema también en su agenda, para tener en cuenta este colectivo y no dejar que caiga, porque las personas con discapacidad que son más castigadas en este tipo de cuestiones, digamos, directamente caen muy abajo y en algunos casos no salen más. Gustavo, muchísimas gracias, y veo que la tecnología del celular te está llamando, y en este sentido volver a agradecerte que estés aquí para ilustrarnos, para ponernos al día, para saber qué más necesitamos para seguir defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos.